Bien, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para nosotros, para nosotras, de Anzafer Rosario y de Rosario con Ayotzinapa, parecía como una necesidad de alguna manera generar algún espacio vinculado con este nuevo aniversario de la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Mañana se van a cumplir 6 años de ese hecho tan terrible que nos conmovió, creo, en buena parte del continente. En este tiempo hemos intentado sostener una cantidad de actividades vinculadas con el reclamo de memoria, de verdad y de justicia, y sosteniendo lo que planteaban los mismos familiares que estuvieron acá con nosotros en esa caravana al año de la masacre y el planteo de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y bueno, nos pareció importante, necesario generar en el marco de la virtualidad esta reunión, esta charla, este encuentro, y también ubicando este hecho terrible en un proceso que es más general y que abarca de alguna manera todo el continente, ¿no? Podemos decir, tomando la frase del viejo libro de Galeano, nos trae la imagen de las venas abiertas de América Latina, es la masacre de Ayotzinapa, pero lamentablemente son también otras situaciones terribles que se vienen repitiendo a lo largo y a lo ancho del continente, ¿no? Acá en Rosario en particular también tenemos la situación muy, muy grave en los barrios, con una cantidad de muertos, sobre todo jóvenes, en una situación realmente muy, muy complicada de la mano del crecimiento de la narcocriminalidad y las complicidades policiales y del poder político con esas situaciones, y desde hace unos meses también lamentablemente buena parte de la sociedad empezó a reclamar por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, este joven que había desaparecido en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lamentablemente, varios meses después, nos encontramos con un cadáver que de las primeras investigaciones mostraron que era el cadáver de Facundo, y bueno, a partir de ahí, sostener con más fuerza el reclamo de verdad, el reclamo de justicia, también en este caso. Así que bueno, la idea es hoy, con este encuentro, apostar a ese debate, apostar a seguir poniendo un granito de arena en esta lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia, y por eso es que armamos este panel. Va a tener el panel 3 participantes. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Enrique Gandolfo. Enrique es un viejo conocido y compañero, dirigente docente y de la CTA de Bahía Blanca, en realidad muy comprometido ahí en esa ciudad tan particular y tan difícil, con la lucha por los derechos humanos y por los derechos de los y las trabajadoras. Y Enrique y la CTA Bahía Blanca vienen cumpliendo un rol ahí acompañando a Cristina Castro en la pelea por justicia, en este caso en el asesinato de Facundo. Después le vamos a dar la palabra a Juan Nobile. Juan es antropólogo, también es un compañero docente, y integra el equipo argentino de antropología forense, que ha tenido en estas causas y en muchas causas un rol muy destacado en la pelea en la investigación que ayude a encontrar elementos para avanzar en la verdad y en la justicia. Y después le vamos a dar la palabra a Iván Torres Leal, que es también un queridísimo docente y compañero, venido de México y ya instalado hace años acá en la Argentina, militante de Pañuelos en Rebeldía, y Iván va a tomar más en particular todo este proceso, que insisto, ya lleva 6 años y que en la última etapa ha tenido por ahí algún avance más importante con la situación política en México. Apostábamos a que estuviera Hilda Legideño, que es una de las madres de los 43 que estuvo en Rosario cuando estuvo la caravana hace 5 años, y bueno,
se le hacía muy complicado participar. Justamente en estos días apareció un joven muy parecido a su hijo, y bueno, eso generó que se tuviera que trasladar casi a la otra punta de México para avanzar con esta investigación. No pudimos lograr que ella sea parte de este panel, pero bueno, por lo menos Iván logró comunicarse con ella y mandó algunos audios para que, bueno, nos pudiera comentar su mirada, su visión de esto que viene pasando en estos últimos días allá en México. Bueno, hasta ahí, después vamos a ver si tenemos un tiempito para el debate. Gracias a todos y a todas por estar. Y bueno, Enrique, cuando quieras, larga nomás. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, Enrique. Dale nomás. Bueno, hace 3 años cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido en Chubut, nos interrogábamos acerca de la necesidad, frente al hecho terrible, de un movimiento internacional como el que se había producido por los 43 normalistas de Ayotzinapa, o de un movimiento internacional como el que tuvimos acá en la Argentina a partir de las madres, de las abuelas, de los familiares, reclamando por la aparición con vida de desaparecidos y desaparecidas de la dictadura, o acaso un grito universal yendo mucho más atrás como el que recorrió buena parte del mundo, como leímos en los libros, por Sacco y Vanzetti, ¿no? Y lejos estábamos de pensar por esos días que en el 2020 acá en Bahía íbamos a estar atravesados por esta situación que deviene de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Facundo era un pibe de Pedro Luro, es un pueblo bien al sur de Buenos Aires, de la provincia, a 120 kilómetros al sur de Bahía, donde nosotros estamos y vivimos. Y seguramente si recorremos la geografía de América Latina, estos hechos se suceden en otros países y en otras latitudes. Entonces tratábamos primero de buscar qué puntos de contacto hay entre todas las situaciones, porque en general decimos algunas palabras, algunos conceptos: violencia estructural, desaparición forzada de personas. Muy bien, pero esa violencia estructural, ¿qué tipo de violencia es? Y entonces lo que vimos acá, lo que vemos en Ayotzinapa, lo que vimos con Santiago, es una violencia estructural contra los y las de abajo. Es una violencia estructural que ejerce el poder en forma abusiva contra los y las de abajo por diferentes motivos. Entonces, ahí despojo de derechos o despojo de tierras, como el caso de Maldonado ayudando al pueblo mapuche en la recuperación. Vulneración de derechos, ahí leímos que en Ayotzinapa los estudiantes peleaban por el abandono al que estaban sometidas las escuelas rurales, atropellos sistemáticos, discriminación. En el caso de Facundo, en el que voy a decir algunas cuestiones, lo primero es saber que Pedro Luro es un pueblo muy chico. El lugar de donde vivía Facundo, donde viven sus familiares, es un pueblo muy chico, separado por las vías del tren. Del otro lado de las vías vive el pueblo pobre. Facundo, Cristina viven del otro lado de las vías. Y por esa condición, por la condición de pobreza, eran discriminados. Y Facundo iba a un semillero cultural, así le llamaban, un emprendimiento en el cual se vinculó, fíjense, a
a Jóvenes y Memoria, un proyecto acá que se lleva adelante, un proyecto educativo en las escuelas, y participan voluntariamente pibes y pibas, y un semillero cultural donde podía hacer esas cosas que le eran negadas en otros planos por su condición de pobre. De manera de que yo no voy a hablar de lo que hicimos como CTA, porque en realidad lo que hicimos como CTA es lo que nos corresponde hacer si somos coherentes y consecuentes con las cosas que decimos cuando nos postulamos para estar en un lugar dentro de una central sindical. No quiero hablar de eso, simplemente cuando supimos, nos pusimos al acompañar, decidimos claramente que teníamos que estar al lado de la familia y de los abogados. Pero sí, rápidamente reconocer estas cosas que nos sonaban familiares cuando retrocedíamos hacia la historia de Santiago Maldonado. Y ahora que se habla tanto de protocolos, dos protocolos a los que me quiero referir. Facundo venía en medio de la parte más dura de la cuarentena, no venía por una cuestión militante, ni venía a recuperar el amor de una novia con la que se había peleado. Y como su novia estaba en Bahía, había decidido que pese a las restricciones que había para la circulación, quería ir a Bahía a dedo. Esas son las circunstancias. Entonces, ahí pasó algo con la policía, a policía que por otro lado está acostumbrada a abuso de todo tipo y sobre todo con los pibes y las pibas pobres, era denunciada en el mismo Pedro Luro por situaciones de abuso contra los pibes. Y aparece lo que los abogados llaman un protocolo de encubrimiento. No aparece Facundo, pasan los días, no aparece Facundo y el protocolo de encubrimiento se empieza a desarrollar desde el primer día. Cosas que nos parecían familiares, lo habíamos escuchado con Maldonado. Yo por lo menos no tenía registro de estas cuestiones así protocolizadas. Por ejemplo, el mismo día que desaparece suena el celular en Bahía Blanca. Nunca llegó a Bahía. O sea, alguien hizo sonar el celular en Bahía Blanca. ¿Se acuerdan que había pasado con Maldonado? Que el celular había sonado, no me acuerdo, en Chile, en otros lugares. Eh, hacer aparecer testigos que no lo son. Rápidamente se trató de involucrar a los hermanos de la novia a la que iba a ver, a quien iba a ver Facundo, tratando de involucrarlos en que lo habían visto. Se arma todo un aparato mediático en Bahía, por el cual se hace un despliegue, una formación con muchos policías, a los cuales le daban una fotito así chiquitita de Facundo para que lo buscaran en Bahía. El protocolo de encubrimiento, así lo han llamado los abogados. Y ese protocolo de encubrimiento, iniciado por los policías, no solamente por los policías que directamente estuvieron con Facundo ese día y que eso está comprobado, sino también por los jefes de la policía de Pedro Luro, y protocolo de encubrimiento que también va a tomar durante un montón de días la misma justicia, el fiscal, que es un fiscal, fíjense cómo se encadenan acá las circunstancias de la impunidad, ¿no? O sea, que es un fiscal que a su vez está denunciado por nosotros, por los organismos de derechos humanos, porque le tocó actuar en la causa en la cual tenía que eh, incriminar eh, a los responsables de crímenes en la dictadura, entre los cuales el más poderoso, sin duda, era el dueño del diario de Bahía Blanca, o los dueños del diario de Bahía Blanca, la familia Mazot, ampliamente conocida por su apoyo incondicional al terrorismo de Estado. Y hizo todo lo posible y finalmente consiguió que que siga la impunidad con los Mazot. Bueno, ese es el fiscal.
El fiscal Case dio todos los pasos, no voy a detallar, todos los pasos necesarios para dirigir las operaciones hacia algún lugar, hacia diferentes lugares. Ese era el fiscal. Y la jueza es hija de un almirante que era el jefe, el responsable de propaganda en la dictadura militar, de la propaganda de la Armada en la dictadura militar. Y con Menem fue jefe de la Armada, y como jefe de la Armada llamó a Astiz para trabajar, Alfredo Astiz, para trabajar en los servicios de inteligencia de la Marina en el gobierno de Menem. Bueno, la justicia, entre comillas. Más grave aún es el responsable de seguridad de la provincia. El ministro de Seguridad hizo durante todo el tiempo un ejercicio de darle crédito a las versiones que por acá propalaba un periodista directamente vinculado a la policía y que era tomado por casi todos los medios de Buenos Aires como la palabra verdad en torno al caso. Ver, responsable de seguridad, ministro de seguridad del gobierno de Kicillof, Axel Kicillof en la provincia. Protocolo de encubrimiento. La otra cuestión es el protocolo, que esto realmente a mí, cuando escuché que esto existía, no lo podía creer. Quizá para Juan esto resulte mucho más habitual, pero yo lo escuché a la perito de la querella hablar de un protocolo de muerte. Y un protocolo de muerte en el cual los peritos pueden identificar qué tipo de muertes producen las policías de diferentes lugares del país. Yo esto la verdad es que lo desconocía absolutamente, se le escuchó decir a la perito de la querella, que ha intervenido en montones de casos, o sea que es posible identificar el tipo de muerte que producen policías de diferentes lugares. De manera de que este es el cuadro de la situación. Ahora, acá aparece el otro elemento, el que nunca pueden ponderar, el que nunca pueden saber que va a aparecer, que es una mujer del pueblo, la mamá de Facundo, Cristina Castro. Que uno cuando lo escuchaba en esos días en que estaba en todos los medios de Buenos Aires, prácticamente en la televisión, pensaba, esta mujer de pueblo, ¿cómo tiene esa lucidez? Además determinación, firmeza, obvio de madre que busca a su hijo, pero esa lucidez y esa claridad para identificar, para decir claramente a cada uno y a cada una las responsabilidades que le caben en torno a la desaparición, al encubrimiento. Entonces, pensábamos, ¿no? Que este pueblo tiene esa tradición también de experiencias de mujeres que salieron de sus lugares de trabajo, de sus casas, y de pronto toman la fuerza de la determinación que los lleva a denunciar con esa capacidad, con esa decisión, con esa determinación, con esa firmeza, sin las cuales me parece que sería muy difícil que hoy estuviéramos más cerca de la verdad y de la justicia. Finalmente, la otra cuestión es la de los abogados. Entonces, encontrarse con dos abogados con esas características nos permite también avanzar con fuerza hacia la determinación de verdad y de justicia. Y por último, decir algo que es cuando estas cosas pasan y se vuelven habituales. Hablábamos de desaparecidos en democracia. Democracia es ir a votar cada 2 años y que mientras tanto se produzcan este tipo de despojos, exclusiones, violencia sistemática, injusticias, y que sean naturalizadas. Eso también es un tema para hablar, por cuando hablamos de violencia estructural,
bueno, violencia estructural que permite que este estado de cosas permanezca y que aparezcan cada tanto este tipo de situaciones en las cuales nuestro rol, como siempre, será defender la verdad y la justicia y ponerlos del lado de Cristina Castro, de sus abogados y de todos quienes están empeñados en que no haya impunidad y que se produzca verdad y justicia para con Facundo Astudillo Castro. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy claro, muy bueno. Lo seguiremos en el debate. Juan, no sé si andás por ahí, si querés arrancar con tu intervención. Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias, Enrique, porque varios de los puntos que has tomado de alguna manera me permiten, ¿no es cierto?, comenzar con un poco la exposición que tenía preparado, ¿no? El primer punto es, bueno, partir de la idea de que este caso de Facundo se integra a una especie de sistemática que tenemos de esto que llamamos desapariciones en tiempos recientes, desapariciones en democracia, y que yo lo defino como, bueno, estructuras desaparecedoras, ¿no? Como que hay estructuras desaparecedoras vinculadas a determinados tipos de accionarios que ahora voy a tratar de explicar, ¿no? El primer punto es, bueno, la desaparición. ¿Qué es la desaparición? La desaparición es lo peor que le puede pasar a una familia. La desaparición de una persona implica que no quede constancia de su vida, de su muerte, es la incertidumbre, es el abrazo pendiente. Fundamentalmente, la verdad es el cuerpo, son fundamentales como para poder elaborar un duelo, y hasta que no se tiene la verdad, no se tiene el cuerpo, es imposible que los familiares comiencen, ¿no es cierto?, un proceso realmente de paz con lo que es el hecho de la desaparición. La cuestión aquí tiene que ver, bueno, cómo se genera una desaparición en el siglo XXI, donde nosotros dejamos rastros permanentemente y constancia de nuestras vidas, ¿cierto? En los casos en los que me ha tocado trabajar, y lo voy a vincular a este caso de Facundo también, en todos estos casos tenemos de alguna manera que ver determinado tipo de sistematización. Lejos, ya si se quiere, de las estructuras desaparecedoras generadas en la última dictadura cívico-militar, lo que podemos ver es que más que rupturas con ese tipo de estructuras desaparecedoras de la dictadura cívico-militar, también lo que podemos observar más que nada son como discontinuidades y ayornamientos de esos procesos estructurales que actúan de alguna manera en la cuestión de las desapariciones, ¿no? En todos los casos de desapariciones en democracia, lo que nosotros observamos son algunas constantes, ¿no? Las constantes tienen que ver con que en los casos de desaparición forzada hay, ¿no es cierto?, una presencia de las fuerzas del Estado. De las fuerzas del Estado, o sea, en todos los casos, me refiero puntualmente a los casos que tuve que trabajar, como pueden ser, como por ejemplo, el caso de Luciano Arruga, de Daniel Solano, Maldonado. En todos esos casos, lo que vemos es una fuerte, ¿no es cierto?, presencia e imputaciones sobre personal vinculado a la policía, a las fuerzas estructurales provinciales, federales, o incluso en el caso de Daniel Solano, hasta personales también vinculados a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Esto de alguna manera se repite, se sigue repitiendo como patrón, esta idea de que la primera cuestión es la intervención de algunas de estas fuerzas para generar ese estado de desaparición. Bien. El otro patrón que nosotros vemos, el otro elemento sistemático, tiene que ver fundamentalmente también con este hecho de que hay una inoperancia al principio de las investigaciones vinculadas a los casos que se denuncian como desaparición, inoperancia que es motivo de dos cosas, de una complicidad, que en muchos de los casos se ve por parte de los poderes del Estado, me refiero a los poderes judiciales, más cercanos a los lugares donde se producen las desapariciones, pero también hay determinado tipo de adjetivación negativa vinculada a la víctima.
O sea, lo que se trata de hacer como proceso estructurante de la desaparición es poner en duda la conducta de la víctima. Y esto a veces pasa por cuestiones conscientes, o sea, por complicidad, por cuestiones también inconscientes. Como decían, Enrique tiene que ver a veces con quiénes son las personas que desaparecen, tratando de vincular de alguna manera de que hay conductas, hay situaciones sociales, hay grupos que por sus actitudes, actuaciones, condiciones o clases sociales tienen más posibilidades de desaparecer que otras personas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos en los casos, por ejemplo, Luciano Castro, ¿qué es lo primero que le dicen a Luciano Arruga? ¿Qué es lo primero que le dicen a la madre? Y su chico es un ladrón, señora, tiene antecedentes por robo, seguramente debe estar con su bandita robando para conseguir droga. Eso le dice la policía cuando ella va a hacer la denuncia. Después el empleado judicial le manifiesta, señora, estos pibes consumen mucha droga, hay que cuidarlos porque vio lo que pasa, desaparece. Pero debe estar, ya va a aparecer, debe estar con su banda, y eso ya justificaba, ¿no es cierto?, el hecho de la inacción en todo lo que tiene que ver con la búsqueda y la inoperatividad del Estado por su condición de pobre, ¿no es cierto?, en el caso de Luciano Arruga, ¿no? Luciano estuvo prácticamente 6 años como NN inhumado, nunca se hizo una pericia del Estado que era tan simple como ver las huellas digitales de la gente que había fallecido, de los cuerpos que habían fallecido y cotejarlas para ver si alguno coincidía con la denuncia. O sea, una inacción total del Estado que generó su estado de desaparición durante prácticamente 7 años. En el caso de Daniel Solán, un chico que desaparece en el sur, en Choel, un trabajador golondrina, que según lo primero que dijo la policía, bueno, el pibe este se peleó en un boliche con algunos policías. Tomaba mucho, era muy quilombero, esas son las palabras a veces que utilizan, y también ahí, por un proceso de cierta complicidad con estas fuerzas del Estado, empiezan a poner en duda de que el pibe en realidad se fue, que lo vieron que se tomó un colectivo que lo llevaba a San Juan, abandonando el trabajo, porque se la tenía jurada, los policías de ahí se la tenían jurado, entonces él como que se fue, ¿no es cierto? Y esto llevó también a que siga desaparecido hasta el día de hoy, porque los primeros momentos de la denuncia, de la desaparición, con estas adjetivaciones, digamos, negativas, un borrachín que pelea con los policías, bueno, se debe haber ido, debe haber. En el caso de Paula Perazzi, un caso muy cercano a nosotros aquí en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? En el caso de Paula Perazzi, lo mismo, los poderes y el Poder Judicial, un juez, ¿no es cierto?, de la provincia de Santa Fe, le manifiesta al padre de Paula, le dice directamente, convengamos que tu hija es una torranta, está casada y anda con un tipo casado, ya va a aparecer. Entonces la hipótesis de trabajo era, se fue, se le va a pasar y ya va a venir. Sigue desaparecida, y es más, es un caso que no se trata como desaparición forzada. No se lo llegó a tratar como desaparición forzada porque no ven la vinculación de los agentes policiales en la desaparición. Quizás hay alguna duda con alguno de ellos en cuanto a todo lo que tiene que ver con el proceso posterior. En el caso de Santiago Maldonado, bueno, muy difundido, ¿no es cierto?, todas las adjetivaciones que se dieron en relación a que era un hippie, que estaba trabajando con organizaciones mapuches. O sea, es parte también de estas estructuras, no solo los poderes vinculados al Estado, sino también las construcciones sociales que se producen alrededor de los casos de desaparición en democracia. Bien, y esto voy a que fundamentalmente, ¿no es cierto?, hay como una producción de sentido vinculada a los poderes hegemónicos de turno que tratan de llevar estos casos como casos, ¿no es cierto?, que, fíjense, dije alejado de la última dictadura cívico-militar, en la dictadura siempre se ponía en duda la moral, la actividad del desaparecido. Bueno, algo andaba, algo habrá hecho, desapareció, ¿no es cierto? Y estas primeras actuaciones, en los casos de desaparición forzada, también son parte de esas estructuras, ¿no? O sea, adjetivar negativamente, poner como hipótesis principal que la condición, la acción, la asociación con determinado tipo de grupos
la condición económica de la persona que se está buscando, hace posible que desaparezca, pero que en determinado, que no es compleja la cosa, que en cualquier momento va a aparecer, porque si anda en eso, es muy probable que pasen, ¿no es cierto?, este tipo de consideraciones. Con lo cual, bueno, nosotros decía, ¿no?, como hipótesis principal de trabajo, que más que rupturas con esas estructuras desaparecedoras y maquinarias desaparecedoras de las últimas dictaduras cívico-militares, los que se ve fundamentalmente en estos casos de desapariciones recientes son discontinuidades y amplificaciones con otro tipo de objetivos, ¿no es cierto? Hoy se desaparece, y en eso sí, como decía Enrique, por otro tipo de motivos, a gente que pelea por determinado tipo de cuestiones, o que está en procesos, ¿no es cierto?, en los cuales ponen por ahí determinado tipo de resistencia o de tensión a los poderes locales, a los poderes de turno que por ahí, ¿no es cierto?, generan este tipo de violencia vinculados a su. El caso de nosotros en la República Argentina tenemos como desapariciones forzadas contabilizadas desde 1983 hasta la actualidad cerca de 200 casos. Y digo 200 casos de desapariciones forzadas concretamente, porque digo cerca porque algunas se ponen en duda, como por ejemplo el caso de Paula Perazzi, si son forzadas o no, ¿no? Ahí empiezan a actuar determinado tipo de cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, que uno puede asumir que son de la única manera de sostener en el tiempo la desaparición de un cuerpo es con una estructura. Si no, no se puede sostener la desaparición en el tiempo de una persona, ¿no es cierto? Pero a su vez también se le tienen que sumar a estos casos de desapariciones forzadas en los cuales lo que generan inmediatamente es un proceso de resistencia. Fíjense que para que realmente los casos tengan algún tipo de conductividad y tengan algún tipo de visibilización, hay que organizarse inmediatamente en grupos de familiares, grupos de vecinos, instituciones, para poder visibilizar el caso y darle, ¿no es cierto?, un marco de resistividad, porque si no se olvidan, se archivan inmediatamente. Nosotros podemos tener estos 200 casos, ¿no es cierto?, de gran visibilidad entre 1983 y la actualidad, pero tenemos que pensar también que esta cuestión de las desapariciones es un fenómeno muchísimo mayor si empezamos a ver la cantidad de gente que desaparece por indocumentación, trabajadores golondrinas, víctimas de tratas de personas, ¿no es cierto?, que no dejan prácticamente huellas o registros de sus desapariciones. Entonces aquí los números serían, ¿no es cierto?, muchísimos más grandes si tenemos que contabilizar, ¿no es cierto?, esto. O sea, de alguna manera siguen y con otro tipo de objetivos y con rupturas, más que con rupturas, con discontinuidades, quiero decir, ¿no es cierto?, hay todavía aparatos que apelan, ¿no es cierto?, a esta cuestión de que la desaparición y el estado de desaparición le sirve, ¿no es cierto?, muchas veces a estas fuerzas implicadas en esto de poner siempre en duda todo. Si está o no está, qué habrá pasado. Las verdaderas víctimas empiezan a ser los familiares de las personas desaparecidas, porque obviamente no tienen esa certeza, no tienen el cuerpo, no tienen la verdad, y lo que implica, ¿no es cierto?, que si no hay una organización social que visibilice y resista y acompañe a los familiares de las víctimas, estas cosas quedan prácticamente, ¿no es cierto?, en la nada o en la invisibilización. Si yo tomo solamente Argentina, no estaría comprendiendo tampoco todo el proceso que se da en función de estas estructuras. Cuando vemos en Latinoamérica, esto mismo que estoy diciendo, aplicando para el caso de Argentina, se puede aplicar, ¿no es cierto?, en líneas generales, como hipótesis de trabajo, para la mayor cantidad de casos que suceden en Latinoamérica. Ayotzinapa sería, bueno, es un caso que por su magnitud y la evidencia de la estructuración, de la vinculación de todas las fuerzas del Estado de México, ¿no es cierto?, en la desaparición de estos 43 chicos, ¿no es cierto?, habla precisamente de toda esa condición estructural que genera, ¿no es cierto?, de una manera avasallante y tan evidente en Ayotzinapa, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, una evidencia de todas estas estructuras, ¿no es cierto?,
plasmadas en ese hecho. Pensemos en Ayotzinapa como una ciudad similar a Rosario, equivalente a lo que es Rosario en la República Argentina, igual, perdón, como una ciudad equivalente a lo que es Rosario en la República Argentina, Rosario, Córdoba, e imaginemos por un segundo que 3 colectivos parten de la terminal de ómnibus de Rosario y a las 2 horas esos 3 colectivos con jóvenes estudiantes no tenemos ningún tipo de rastro, ¿no? de pleno centro. En este caso actuaron también, se tiene registro de que han actuado policía municipal, policía provincial, policías federales, personal de inteligencia del ejército. No quedó un solo registro, hubo un hecho en Ayotzinapa donde es atacado uno de los colectivos frente al Palacio de Justicia y no se obtiene ningún tipo de cámara. Imagínense la gravedad, ¿no es cierto?, con la que se manejan todas estas construcciones de impunidad que se generan alrededor, ¿no es cierto?, de todos estos casos de desaparición forzada. Entonces, vinculado a esto, ¿no es cierto?, lo que podemos sostener es que han variado en estas discontinuidades que estaban planteando los objetivos de las estructuras desaparecedoras. En la década del 70, en toda Latinoamérica, estaban vinculadas fundamentalmente a tratar de ocultar, tratar de, entre comillas, vencer a un enemigo que ponía en duda, ¿no es cierto?, determinado tipo de poder hegemónico, todo lo que era pensado como que podía ser algún tipo de resistencia al capitalismo era abordado como una construcción del enemigo, y hoy por hoy en esas discontinuidades vemos que determinados grupos sociales, determinadas eh, disputas y peleas que se dan con las estructuras de poder generan en algún momento también el estado de desaparición. Y actuando muchas veces, no de una forma global o sistematizada como eran las dictaduras militares, pero sí con ciertos elementos que son vinculados precisamente a esas estructuras. Y que reitero, las fuerzas de seguridad, las construcciones que se hacen fundamentalmente a partir de las violencias institucionales, como los poderes judiciales, concretamente en muchos de estos casos, y las construcciones de sentido que empiezan a generar, ¿no es cierto?, esto de poner en duda o generar la idea de que si desapareció, porque en algo andaba, porque realmente en lo que estaba haciendo tenés posibilidades, ¿no es cierto?, de desaparecer. Y esas continuidades se dan en todo lo que es el continente latinoamericano por distintos tipos, ¿no es cierto?, de motivos. Por lo tanto, digamos que, bueno, es una problemática muy, muy grave la que sucede, ¿no es cierto? Tiene la gravedad institucional de que básicamente lo que hay que estar o lo que tiene que generar en todas las instituciones, en todas las construcciones ciudadanas, es esta cuestión del conocimiento y la posibilidad de organizar, ¿no es cierto?, determinado tipo de resistencias y lucha contra estas estructuraciones, ¿no es cierto? Y lo que vemos también, así como Enrique se había sorprendido que venían tratando el caso Maldonado y de repente en febrero del 2020 tienen que tratar un caso que sucede en Bahía Blanca, se pueden dar en cualquier momento, ¿no es cierto? O sea que no es que es un fenómeno que está superado. Actúa con otro tipo de características y son otras las víctimas, pero hay determinado tipo de discontinuidad, pero no ruptura total con esas estructuras desaparecedoras que veíamos, ¿no es cierto?, en las dictaduras. Eh, Eso es simplemente un poco lo que quería traer a colación como bueno, como para abrir el debate y charlarlo después puntualmente. En lo que decía Enrique sobre, casi como pregunta lo entendí, que están determinadas las muertes, qué tipo de muerte produce cada una de las policías, ¿no? No sé si podríamos decir qué tipo de muertes produce cada una de las policías regionales o provinciales. Eh, sí podemos decir que en todos los casos de desaparición hay implicancias de los sistemas represivos de cada una de las provincias.
y que utilizan también esta figura de, bueno, si no queda tanto rastro y si podemos desviar la investigación para sostener la condición de desaparecido, siempre va a ser beneficioso para estas estructuras desaparecedoras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente dejar esto como un interrogante para que podamos ir intercambiando entre todos, ¿no es cierto? Esto que estoy poniendo aquí en consideración, ¿no? Pensarlo más como discontinuidades más que como rupturas, que siguen existiendo estructuras desaparecedoras y que generan, ¿no es cierto?, este tipo de condiciones. Con esto doy la palabra a quien sigue. Juan Pablo, Buenísimo, Juan. ¿estás ahí? Bueno. Tu intervención. Gracias. Muy bueno, sí. Juan Pablo, No se, Hola, ¿se no, escucha? no se te escucha bien, Juan Pablo, pero a vos, Iván, sí. nada, qué bueno. No sé si anda ahora Iván por ahí, de México, de Rosario. Hola, te escuchamos. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, bueno, bienvenidos a todas las personas que están aquí. Les agradecemos mucho poder acercarnos en torno a una causa que nos hace común y que se multiplica. Nos congratula estar unidos, unidas, más no las causas por las cuales estamos uniéndonos, ¿no? Porque representan cosas tan flagrantes como las que ya señalaron los compañeros y que tenemos todavía esa deuda social e histórica, una deuda con la historia para saber cómo afrontar esto, una deuda complicada. Primero, quisiera hacer que escuchen las palabras de una de las madres de uno de los muchachos desaparecidos, uno de los 43, la madre de José Antonio Tizapa Legideño, que es doña Hilda Legideño. La idea de que sea escuchada ella es porque no pudo estar presente en el panel, como dijo Juan Pablo hace un rato, porque está en actividades múltiples y que últimamente fueron más de lo esperado para ella. Y digo más de lo esperado porque llegó una coartada muy extraña recientemente sobre un muchacho en la ciudad de Mexicali, que es muy lejos, muy lejos. Mexicali es en Baja California, en la frontera con Estados Unidos, y ahí se le contaron que había un joven que estaba en situación de calle, limpiando vidrios, muy parecido a su hijo. Entonces ella esta semana viajó hasta Mexicali e hizo toda una intensa búsqueda con un calor terrible, con menos certezas de las que quisiera tener, para saber dónde podía encontrar a ese muchacho al que le encuentran cierta semejanza física con su hijo. La búsqueda terminó, ya se vino, está ahora en la Ciudad de México. Hace un rato me pasó estos audios, que eran parte un poco de lo que iba a hablar. Y también, aunque sabemos que no pudo dar con el paradero de él, creemos que si se pudiera lograr una pista diferente, representaría una veta de esperanza para el resto de los muchachos. Como siempre han dicho, don Mario, encontrando uno, como que esto amplifica las posibilidades del resto. Y bueno, más allá de eso, ella nos quiso decir un poco el panorama general de cómo están. La primera pregunta, ahora sí que vamos a poner que le hicimos, es sobre los avances que ha tenido en lo reciente todo este movimiento y también los retrocesos. Escuchemos, por favor. Sobre los avances que ha habido, pues a diferencia del gobierno anterior, vemos que por lo menos este gobierno tiene la voluntad. Hemos visto que sí han trabajado. Tenemos reuniones mensualmente como comisión, como padres. Al mes tenemos la reunión con el presidente para externarle nuestra preocupación de que en algunos momentos se ha detenido la investigación,
que vemos que el Poder Judicial pues ha obstaculizado y no ha hecho bien su trabajo porque se han detenido órdenes de aprehensión, pero pues en las reuniones es donde ponemos en la mesa pues que se deben de apresurar los tiempos, pues ellos dicen que tengamos paciencia, pero ya son 6 años que nosotros como padres hemos luchado y hasta el momento pues no tenemos la certeza del paradero de nuestros hijos. Nuestra principal lucha es saber de ellos y también para que se haga justicia por esas personas que fueron capaces de atentar contra la integridad de nuestros hijos al llevárselos. Son las autoridades quienes están implicadas, los policías, y es por eso que nosotros como padres, pues desde hace 6 años venimos luchando, día con día tenemos que salir a las calles, porque de lo contrario, pues si no hubiéramos hecho nada, pues el caso se hubiera cerrado, así como lo va a hacer el gobierno de Peña Nieto. Así que nosotros como padres continuamos y agradecemos la solidaridad, porque también eso ha contribuido a que el caso Ayotzinapa no se cierre y sigamos hasta la fecha, pues, en esa exigencia de saber el paradero de nuestros hijos. El día de mañana se cumplen ya 6 años. Tuvimos una reunión con el presidente. Él comentó que haría un comunicado el día de mañana. Estará presente el general Nero y Arturo Saldívar, los que darán un informe de lo que han avanzado en las investigaciones. Será el día de mañana por la mañana donde estarán dando ese informe. Bien, y también nos proporcionó, para finalizar, un saludo a estos espacios. Siempre nos retomó también el agradecimiento profundo, porque desde estos sures siempre hay una preocupación real, solidaria y hermana por esta lucha. Esto es lo que dijo. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a estar en ese conversatorio sobre el caso Ayotzinapa. Agradezco por el tiempo, por todo lo que han hecho por el caso, y aún ustedes siguen en la difusión a pesar pues de que ya son 6 años. Continúa la solidaridad y eso para nosotros los padres pues es muy importante. Bien, estas fueron palabras de doña Hilda Legideño, madre de José Antonio Tizapa Legideño, uno de los 43 jóvenes desaparecidos. Vemos los ejes de lo que están trabajando. Una vez la búsqueda incansable por sus hijos, y otra vez también que se actúe la justicia de otra forma, que haya un verdadero castigo a los responsables. No solamente se conforman con encontrar, sino saber quiénes fueron, bueno, más bien ya saber que esas personas responsables de tanta mentira, tanto maltrato, tanta desolación, tanta minorización de sus personas, asuma las consecuencias que debe asumir, empezando por el expresidente Peña Nieto y Tomás Herón y todas las autoridades que tuvieron que ver con esto. También quería yo compartirles cómo pensar la coyuntura actual, no solo de México, sino a nivel latinoamericano, y si pensáramos mundial también, porque creo que este problema no solamente se da en estas latitudes. Vemos Medio Oriente con situaciones muy semejantes, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo Ayotzinapa nos puede ayudar a analizar la coyuntura? ¿Y cuáles son las claves que nos ayudarían a esto? No es un análisis de coyuntura lo que les quiero ofrecer, porque sería complicado y muy largo, porque el análisis lo tenemos que hacer colectivamente, pero con algunas cosas que nos serían importantes para puntos, brevemente. Por ejemplo, estaría bueno pensar que Ayotzinapa se convirtió en el año 2014 en el corazón de México, porque ahí palpitan las más fuertes sensaciones, se evidencian los mayores dolores, ahí se sienten como cuando el corazón le brota, pero también le brota por los sentimientos más potentes para construir dignidad, como que confluyen
sentimientos tan duales que podrían parecer contradictorios. Ahora, en este sentido, para pensar una coyuntura tenemos que pensar en los sedimentos. ¿Cuáles son los sedimentos que provocan una desaparición forzada? ¿Desde dónde se construyen? ¿Qué tabiques fueron los primeros que armaron esas posibilidades? Ese es un tema tan latente en nuestra América que está bien pensar todos los posibles resquicios de análisis. Por ejemplo, hay una raíz colonial y racial, es decir, hay una construcción de la colonialidad, de la aceptación del destino de los pueblos, el racismo establecido. Por algo la mayoría de las personas que son desaparecidas en este momento se condicen con una mayor cercanía a los pueblos originarios o afro de nuestra América. Y eso no es casual. También está la raíz extractivista, la apropiación de los territorios. No es nada raro que sucediera en espacios como el estado de Guerrero, lo de Ayotzinapa, donde están de las reservas de oro más grandes del mundo. Y si lo pensamos en otros lados, muchas veces la raíz extractiva está muy presente, sobre todo en las condiciones de trata, donde la trata forma parte de ese rompecabezas tan amplio que tiene que ver con la capacidad de adueñarse de los territorios. Por eso se está luchando tan fuerte ahora con lo de los incendios y los humedales, porque forma parte de eso. Las redes de trata, las desapariciones forzadas acompañan ese proceso. No se puede pensar el uno sin el otro. Sería ilógico, complicado e incluso estúpido pensar que una cosa no tiene que ver. También está la raíz patriarcal, evidente en los casos de las desapariciones como la de Paula Perazzi, ¿no? Como la comentó el compañero hace un rato. En las de trata es obvia, pero también en este tipo de desapariciones, porque habla de un poder patriarcal todavía androcéntrico, quiere decir centrado en lo masculino, creado en esas condiciones de la masculinidad, de lo fálico. El poder de las armas, un poder fálico todavía que se construye, ¿no? Como un estado penetrador que todavía quiere asumir la manera, su sumisión a partir de la violación, de la violentación. Entonces, una desaparición representa una forma de generar miedo. Y en nuestra sociedad es tan terriblemente de mierda, el miedo o el generar de la hegemónica, patriarcal. Obviamente está la raíz imperialista, apoderarse de lo público. En Ayotzinapa, ¿qué es lo público? Pues las normales rurales, que fueron tan públicas no solamente como escuelas oficiales, sino públicas porque se apropiaron, el mismo centro de estudiantes se apropió genuinamente, legítimamente, de sus formas de construir docencia, desde una raíz bien afianzada en la lucha política. Y bueno, está el fortalecimiento del miedo, el miedo como herramienta de yugo, pero de una forma sutil. Están las formas no tan sutiles como lo es matar, pero la forma sutil que genera la desaparición, estamos viendo que a veces complica más las cosas, porque cuando alguien desaparece, la mayoría de las veces no acepta que desapareció y busca siempre otros actores secundarios para delegarles la responsabilidad. Cuando delega la responsabilidad a otros actores, están quitándosela sobre sí mismos y entonces es difícil saber con qué luchar. Y un principio de la lucha es detectar al enemigo, pero cuando el enemigo es endeble, cuesta trabajo. Por eso cuando alguien dice fuera Bernie, que se vaya Bernie, acá con lo de Facundo, se dividen las aguas. Cuando era algo que debía ser obvio, se dividen las aguas, porque la desaparición genera eso, ¿no? También hay una raíz pedagógica. Tenemos un Estado violento, carabinero, como decía Gramsci, pero también estamos un Estado educador, que educa de diversas formas. Y una de sus formas
más atroces es la de hacer saber a la gente que en un momento puede estar y en otro momento puede ya no estar. Miren, la posibilidad de docilidad que puede generar en nuestros cuerpos, esa posibilidad latente. Entonces ahí también la coyuntura tiene que pensarse. Ahora, ¿cómo pensamos el papel de las niñeces o de la niñez y las juventudes en la actual coyuntura? La mayoría de la gente desaparecida es joven, es niña, en muchos casos, o adultos muy jóvenes. ¿Qué sucede en esto? ¿Por qué está esta categoría del jovenicidio o del infanticidio o de la desaparición? Una podemos pensar que es el despojo de la potencialidad rebelde. La juventud es potencia en rebeldía. Pensando en Salvador Allende cuando lo decía, pero pensando en ejemplos concretos como el de Facundo o como el de Ayotzinapa, los jóvenes son latentes formas de entenderlo así. Otra es el despojo de la posibilidad de un asentamiento donde los pueblos sean protagonistas de sus propios proyectos políticos. Si la juventud se está organizando y está en ese hermoso acto de la unidad, en esa hermosa minga de la unidad, está generando la posibilidad de pensar un proyecto de pueblo, de naciones, de humanidad, creo que a mucha gente le genera cierta incomodidad. Y por eso tanto los homicidios como las desapariciones apuntan a frenar esas posibilidades de construir. Por eso los 30,000 estaban pensando otro mundo posible. Por eso en Tlatelolco se estaba pensando otro mundo posible en el 68 y por eso hubo un genocidio. Por eso en Colombia o en Chile, donde se están generando semillas de rebelión que quieren planificar una vida diferente, no solamente transformar, sino cambiar diametralmente, subvertir. Por eso están siendo tan brutalmente atacadas. Por eso en el Alto, en Bolivia, está pasando eso. Ahora, creo que conociendo la lucha de los 43 y la historia de Ayotzinapa y de las normales rurales, podemos tener un diagnóstico para pensar las estrategias para crear un nuevo país o una nueva humanidad o un nuevo Latinoamérica. Porque conocemos la dignidad rebelde, la juventud rebelde, las huellas del pasado, el indigenismo y la posibilidad de construir a través de los procesos educativos más nobles, que son la educación rural. También don Mario, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos, una vez me dijo que cuando pasó a Ayotzinapa empezó a desestabilizar al expresidente Peña Nieto. Después de Ayotzinapa, Peña Nieto jamás repuntó en popularidad, ni siquiera en respeto. Entonces quiere decir, me parece que el presidente actual López Obrador, que pudo capitalizar eso a su favor, le debe mucho a Ayotzinapa. Ahora, ¿de qué manera López Obrador está dispuesto a hacer algo por Ayotzinapa? ¿De qué riesgo tenemos que cuando la palabra izquierda adquiere institucionalidad, la palabra izquierda que no quiere institucionalizarse se diluya, se difumine? Esto lo vamos a ver pronto. Mientras, siento que los padres y madres de Ayotzinapa se sienten en agradecimiento porque el presidente López Obrador al menos les da una entidad de humanidad, lo que ni siquiera tenían con la gestión anterior. Ahora, pensando en Chile, pensando en Haití, en Bolivia, eso el año pasado, y en Colombia en este año, creo que están surgiendo nuevos epicentros de pulsiones populares. Esas pulsiones del pueblo están ahorita dando la posibilidad de un estallido, como expresiones de dignidad rebelde hecha práctica y hecha praxis. Son dialécticos, porque están poniendo la teoría de la revolución en contraste con la realidad y con la necesidad de cambiarla. Están encontrando consecuencias terribles, tremebundas, pero en Chile estaban teniendo debates muy interesantes de cómo pensar en estrategias de cuidado, cómo seguir ganando las calles, pero sin que ganar las calles implique
poner en riesgo tan fuerte como sucedió con violaciones, vejaciones, mutilaciones, como lo que vimos el año pasado. Colombia también creo que va a empezar a darse esos debates. Y bueno, ahora nos falta pensar qué lugar tiene el COVID-19 en esta posibilidad, en estas cosas. ¿Qué tanto ha frenado? ¿Qué tanto nos puede dar armas para construir una nueva humanidad? ¿De qué manera podemos pensar una nueva humanidad después del COVID o a partir del COVID? ¿Qué cotidianidades estamos construyendo? Ahí tengo una autocrítica, porque yo he estado muy pasivo en ese sentido a partir de esto, y también tengo contradicciones porque también quiero cuidarme y cuidar a los demás, a los y las demás. Es todo un debate. Bueno, eso sería por el momento, Juan Pablo, y para dar pie al debate que se dé. Buenísimo, Iván. ¿Se escucha ahí? ¿Se me escucha? Bien. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. Realmente creo que han sido excelentes las tres intervenciones. Y sí, la idea, como lo dijimos al comienzo, y bueno, lo insistió también Juan, Iván, es abrir el debate. Así que, bueno, cualquier compañera por ahí, si ordenamos a través del chat mejor, si no, si va tranquilo, el que quiera, la que quiera, que tome la palabra nomás, hagamos intervenciones breves o preguntas a los tres expositores para continuar un poquitito y profundizar algunas cosas que nos puedan preocupar especialmente en este debate. Yo nada más que eso, adelante nomás. No sé si en el chat alguien puso algo, yo no lo alcancé a ver. Soy medio torpe. No. Comentario. Sí, comentarios de agradecimiento, yo también agradezco. Muy buena reflexión. Muchas gracias por traernos a la memoria de Ayotzinapa, a 6 años de la detención. Eso viene del mismo Mario Gómez. Si alguien quiere decir o preguntar, aquí estamos. O si quiere decirlo también a cámara. ¿Verdad, Juan Pablo? Sí, sí. El que quiera más. Yo, mientras cortar un poquito el silencio, mientras otros compañeros van pensando su aporte que quiera hacerlo. No, tomaba esto, me parece un poquito tratando de hilar las tres intervenciones. Yo arrancaría de esto que señalaba Enrique, que él señalaba una serie de condiciones que hacen posible la batalla por la justicia y contra la impunidad que se está llevando adelante en Bahía, y yo diría que de alguna manera en todo el país, alrededor del caso de Facundo. Entonces él hablaba de una madre que realmente creo que a todos y a todas de alguna manera nos asombra, nos deslumbra verla con esa capacidad, con esa claridad, como tomando un poco las palabras de Enrique, esa madre de Pedro Luro, un pueblito que ni conocemos y que vivía no solo en Pedro Luro, sino del otro lado de la vía de Pedro Luro, de pronto enfrenta a todos los medios principales de la ciudad de Buenos Aires, y enfrenta nada menos que al poder político, al poder policial, y lo enfrenta con una claridad realmente deslumbrante. O sea, sin duda es un factor fundamental, y también tuvimos la suerte por ahí de conocer a los abogados de la causa, o valorar también lo que cuenta Juan de trabajo de algunos profesionales, y en el caso concreto de él, del equipo de antropología forense, de algunos peritos realmente que manejan muy bien y que son fundamentales en la batalla por la justicia. Pero a mí me parece, y Enrique decía, bueno, lo que hicimos como CTA es lo que tenemos que hacer y no viene al caso contarlo. Yo digo, también es algo fundamental, digo, para pensarlo como un capital que tenemos en este país y también en otros lugares de Latinoamérica, que tenía que ver también con algunas apuestas que señalaba Iván, son una cantidad de organizaciones populares que son claves en determinado momento, ¿no? Digamos,
hay como un capital que tiene que ver con las formas de resistencia que ha organizado nuestro pueblo, que muestran una vitalidad permanente, ¿no? Más allá de un montón de retrocesos, de disputas, de divisiones, ¿no? Porque si no, muy fácilmente el poder archivaría eso. Más allá de que haya una madre lúcida o unos abogados comprometidos o unos equipos de profesionales que sepan actuar, me parece que yo incorporaría como un componente fundamental en México alrededor del reclamo por la aparición de los 43, acá en el caso de Facundo, y en un montón de causas que podemos tomar, esta forma de resistencia que existen en nuestro pueblo y esta capacidad para desarrollar organizaciones que están metidas bien abajo y que son, insisto, fundamentales en estos procesos de reclamo de justicia, de ponerle algún límite a esa impunidad, ¿no? A ese poder tan tremendo, tan opresivo que se nos cae encima, y sobre todo si sos un pibe morochito de un barrio, ¿no? Me parece que me parece para pensarlo y para tomar un poco los planteos que hace Iván en relación a por qué también atacan a determinados sectores y por qué también ahí tenemos una apuesta a las batallas que tenemos para adelante. Bueno, eso nomás. Y por favor, que tome otro la palabra. Bien. Bueno. No sé, a ver, alguien que quiera hacer preguntas. Acá, yo creo un poco lo que los tres coincidimos a nuestra manera, ¿no es cierto?, en el diagnóstico de estas problemáticas, ¿no? Y sí, a mí lo que planteabas, Juan Pablo, el tema de las resistencias que se han generado alrededor de todos estos casos, ¿no? Las resistencias, y eso sí es algo que, si uno habla de discontinuidades con los procesos que sucedieron en la década del 70, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, una de las discontinuidades que tenemos es que la resistencia se organiza inmediatamente. O sea, suceden estos hechos e inmediatamente hay una acción social respaldando a los familiares, exigiendo, poniéndose toda una serie de organizaciones a disposición de estos familiares, lo que hace, ¿no es cierto?, que obviamente no sea tan sencillo actuar al poder hegemónico de turno, digamos, en que se logre concretamente la desaparición. Como decía aquí Iván, el tema de Ayotzinapa fue un antes y un después para Peña Nieto, sin duda que fue así, ¿no es cierto? Y lo que jamás se imaginaron lo que vendría, ¿no es cierto?, después de ese hecho, en términos de todo lo que generó, todo lo que abrió, todo lo que empezó a poner en duda de las estructuras de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Judiciales. Cada uno de estos casos, por un lado oculta, pero por otro lado empieza a mostrar concretamente esas articulaciones de poder que generan, ¿no es cierto?, las desapariciones. Quedan expuestos, quedan totalmente expuestos con cada una de las desapariciones que se producen. En el caso de Paula Perazzi sucedió de alguna manera lo mismo. Nadie imaginó lo que iba a generar y desnudó toda una estructura de poder vinculada a la Unidad Regional 17, que bueno, que es realmente muy importante visibilizarla, ¿no es cierto? Hace pocos días detuvieron a uno de los implicados que estuvo en el caso de Paula Perazzi, un policía que manejaba puertos secos, que es otra parte fundamental de toda la estructuración económica que generan, ¿no es cierto?, esas desapariciones. Entonces, bueno, los movimientos de resistencia que hay y son fundamentales para desnudar esas estructuras y evidentemente también para poner, ¿no es cierto?, a estos políticos de turno, bueno, en permanente tensión y disputa. Pero es fundamental que ante cada uno de estos casos inmediatamente se organicen socialmente para reclamar y acompañar a los familiares
y desnudar todas esas estructuras perversas de poder que generan este tipo de cosas, ¿no? No sé, Iván, ¿qué opinás al respecto? Pero... Sí, justamente me daba pensando en esta posibilidad, estas rupturas de la normalidad que hacen estos hitos de resistencia. Estamos viendo que esta normalidad la rompe las cotidianidades de los pueblos. Los pueblos impulsan, ponen el dedo en el renglón, y a veces ese dedo en el renglón puede ser con una vocación explosiva, como la que estamos viendo en Colombia en este momento, ¿no? O lo que fue Ayotzinapa. Y ahora es bueno necesitar de ese análisis, de pensar qué tanto sedimento generan en esta nueva sociedad que queremos construir, de qué manera podemos capitalizar esto para construir el mundo posible que queremos. Y, y creo que siempre queda algo, ¿no? Está ahí, como que queda como huella en los sujetos, en los pueblos. Pero bueno, hay que saberlo pronunciar, como dice Freire, ¿no? El ser humano tiene que pronunciar el mundo para poderlo cambiar. Y también queremos agradecer a Lili, a Cristi, a Claudia por sus saludos y su buena onda y su solidaridad que siempre han tenido. Aquí estaba viendo en el chat. Compañero, ¿alguien quiere hablar, decir algo, interpelarnos, llevarnos la contraria si quieren? Hola, yo dos cositas que omití. Una la recordé con la intervención de Juan, cuando decía que en estos protocolos poner en duda a la víctima, ¿no? El mismo día en que se identificaba el cadáver como Facundo, el intendente del partido de Villarino, donde está Pedro Luro está dentro del partido de Villarino, por los medios nacionales difundía la versión de por qué no se seguía la pista del narcotráfico. O sea, intentar vincular a Facundo con el narcotráfico, cosa que ya había intentado, ya habían dirigido hacia allí a estos periodistas nefastos de los que hablaba. El día que Facundo, el cadáver aparecía en la cercanía de la ría de Bahía Blanca. Y la otra es algo que está pasando hoy, que es los abogados y Cristina Castro presentaron un habeas corpus preventivo que en principio fue rechazado por la jueza por los hostigamientos a amigos y a familiares de Facundo, los hostigamientos policiales, pararle un patrullero en la puerta, al abogado también, digamos, esta continuidad de acciones de la policía bonaerense sobre familiares y amigos de Facundo. Bueno, este habeas corpus preventivo fue rechazado por la jueza, pero la Cámara hoy aceptó el habeas corpus y se va a ordenar protección hacia las personas que están siendo hostigadas por la bonaerense en estos días. Así que bueno, también eran dos cosas más que tienen que ver con la situación, ¿no? Sí, Enrique, vos sabés que eso de poner en duda todo lo que tiene que ver con las morales de las víctimas, es parte, yo lo planteaba también, de esas estructuras desaparecedoras. Es el primer lugar que se intenta buscar. Para Ayotzinapa también los pretendieron vincular con el tema del narcotráfico, en realidad eran narcotraficantes, que estaban... O sea, hay como una estigmatización inmediata que de alguna manera trata de generar un clima en la opinión pública que diga, y bueno, ¿qué querés? Si andaban en eso, es lógico, que es básicamente lo que buscan las policías. O sea, buscan esa idea, bueno, en definitiva, de una u otra manera eran delincuentes. Entonces, bueno, no nos carguen a nosotros con esto porque es esa idea y es parte de todas estas estructuraciones. Es parte de estas estructuraciones. Eso se dio
prácticamente en todos los casos de desaparición forzada aquí en la República Argentina en periodo democrático, está siempre esa estigmatización, ese asociar, vincular con los grupos de identidad de la persona desaparecida, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, en definitiva la policía tan mal no actuó porque algo de lo que le pasó se lo merecía, ¿no? Entonces, bueno, son las cuestiones que lamentablemente los poderes políticos de turno, como vos manifestabas recién, el intendente salir a decir eso el mismo día que está la identificación del cuerpo, no es realmente, no es gratuito, ni es tampoco inconsciente, tiene una intencionalidad, tiene una intencionalidad. Como también las intencionalidades que se dan, ¿no es cierto?, de parte de los poderes políticos de cada uno de estos lugares, muchas veces son lugares pequeños. Te puedo asegurar que si el poder político tuviera como premisa decir, bueno, ante una desaparición se para el pueblo y hay un antes y un después, estos casos se resolverían rápidamente, pero nunca se dan de esa manera. Siempre hay una articulación en la cual, por omisión, por las relaciones que hay entre algunos intendentes, el comisario y el juez de los lugares, siempre están esas relaciones estructurantes que tratan, ¿no es cierto?, de llevar hacia cualquier lugar el tema de las investigaciones. Por eso es fundamental, como decía Iván, como planteaba también Juan Pablo, el tema de las resistencias. Las resistencias tienen que ser inmediatas. Y no hay que dudar en salir a apoyar a los familiares de la víctima hasta que, ¿no es cierto?, se esclarezca el caso y que se tenga una verdad. Y en eso las instituciones creo que tienen que ser muy claras también. Lo único que va a garantizar que estos procesos no queden en la nada es la organización social inmediata, el respaldo y la visibilización permanente de cada uno de los actos que se hacen en pos de pedir justicia. Porque si no se invisibilizan y quedan en la nada, absolutamente. También estas victimizaciones lo que tratan de buscar es poner en vergüenza a los padres del familiar desaparecido. En el caso de Perazzi era a los padres les va a dar vergüenza salir a pelear con por una hija que tenía relaciones extramatrimoniales, ¿no? Se buscaba ese tipo de cosas. Y bueno, son generalmente estrategias que se buscan para lograr la inacción de las víctimas. Sí, aquí incluso Alejandra aporta elementos en este sentido. Habla de la revictimización de las víctimas, justamente en esa doble violentación. Habla de la disputa de sentidos. La compañera Graciela también habla de cómo desandar esas estigmatizaciones cómplices. Y es un elemento que creo que me faltó decir como punto central en análisis de una coyuntura, que es la criminalización y de la rebeldía. Y en este caso, bueno, podemos verlo con Ayotzinapa, con Jeremón y Patón. ¿Cuál fue el primer elemento que fue avalado por el sentido común y por uno de sus agentes más fuertes, que fue el de que eran soldaditos, ¿no? Y entonces, como que daba un cierto confort que sean soldaditos, entonces como que su muerte tenía una cierta como aceptación, y esa aceptación la quieren provocar en el sentido común del imaginario social, y es a veces tan fuerte ese sentido, como me acuerdo con Santiago Maldonado, había gente que tan polarizado estaba, había gente que no creían que había sido desaparecido por las autoridades, pero había gente que no solo no creía, sino que lo odiaba, así, estaba en contra de él. Y decía uno, bueno, tal vez puedes no creerlo, pero ¿por qué tanta ira, tanta iracundia sobre ese ser humano? Pues estaban esos estigmas sobre la persona que no se cumple con el parámetro de la persona normal, en el caso de él. En algunos casos por no corresponderse al esquema de persona blanca o heterosexual, o en el caso de cuando no corresponderse a la persona típica de los buenos modales, como un joven rebelde anarquista. Y Alejandra se va, adiós. Se va, sí. Sí, totalmente de acuerdo, Iván, con eso. Es así. Llevan o pretenden, ¿no es cierto?, que
frenar cualquier tipo de acción. Que digamos que como que haya algo así como una vergüenza colectiva, ¿a quién vamos a defender? ¿No? Y bueno, todas estas cuestiones. Pero bueno, es parte de esas estructuras, es parte de lo que se pretende generar alrededor de los casos de desaparición, ¿no? Una cosita más, ya que estamos con esto, digamos, revictimización de la víctima. Tenemos el caso y que se está por iniciar el juicio, y eso como Zafer Rosario lo venimos acompañando, que es el caso del asesinato de María de los Ángeles París en la comisaría décima acá en Rosario. Bibliotecaria que hizo doble turno en la escuela ese día, iba para su casa, por algún motivo fue a hacer una denuncia a la policía, sale de la comisaría, los policías vuelven a entrar y termina muriendo en un calabozo. Y bueno, la versión que salió en los medios, que tomó el fiscal, que tomó también parte del político, fue bueno, que estaba desquiciada, que era una enferma psiquiátrica. Entre las medidas que hizo el fiscal fue pedir al Ministerio de Educación que le pasaran el listado de licencia de María de los Ángeles, haber tomado licencia por psiquiatría alguna vez. Realmente unos mecanismos perversos, insólitos, pero que evidentemente funcionan y los usan a cada momento. Yo, si no hay otra compañera que quiere intervenir, le dejaría paso a Iván para que nos haga el cierre, agradecerle muchísimo a los tres, a Juan, a Enrique, al propio Iván. Creo que realmente valió la pena y hacen falta instancias así de reflexión colectiva, problemas tan graves, bueno, y batallas que tenemos por delante. Así que, bueno, gracias una de cosita, nuevo, Iván. ¿Me permitís una intervención cortita? Dale. Quería decir esto, que cómo se encadenan las cosas. Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro, es también el abogado de la causa de la que hacía referencia Juan, la de Daniel Solano, un obrero rural desaparecido en Choel Choel. Y además es abogado de algo que se está llevando acá adelante en Bahía, increíblemente, en medio de esta situación de pandemia, qué sé yo, se están llevando adelante los juicios por la AAA, por los asesinatos de la AAA. Y es abogado de la familia de un obrero de la construcción de 19 años asesinado en Bahía hace 46 años. Esto se está haciendo en este momento, en Bahía Blanca. Y el otro día lo escuchaba a Leandro decir: yo no quiero que con Facundo pase lo que me pasa con el Negrito García, que así se llamaba el obrero de la construcción, que 45 años después estamos peleando por verdad y justicia por el Negrito García. Y respecto a esos sedimentos, ¿a qué queda como sedimento de estas cosas? Una cosa que nos impresionó mucho es que cuando Cristina Castro volvió de Buenos Aires, que estuvo 5 o 6 días, que lo recibió el presidente, el gobernador, en el pueblo se organizó una recepción, una caravana que recibió a Cristina Castro. Y esa caravana tenía, por supuesto, gente del otro lado de la vía, pero alguna gente de este lado de la vía, que reconocía el valor y la firmeza de esa madre para llevar adelante el reclamo de justicia. Uno se pregunta, ¿qué sedimento quedará de todo esto en el pequeño pueblo, en la región, en la zona, en cuanto a esta capacidad de resistencia, de lucha, en este caso con el emblema de esta madre ejemplar de Cristina Castro apareciendo con este reclamo tan fuerte? Gracias. Y esto que dice, aprovecho también para pensar Colombia y saludar aquí en los comentarios Lina y Pacho, que son de allá de Cali. Nos hablan también de cómo nos agradecen la contextualización y de haber abordado Colombia y pensar un poco en la crítica y cómo accionar para el mundo posible. Y creo que
en Colombia vemos esa idea de los sedimentos más fuerte que en muchos otros lados, en Colombia y en Chile, donde parecía que tantos años habían cruzado por una pasividad tan fuerte y una aceptación del neoliberalismo que hasta parecía a veces un poco chocante. ¿Cómo pudieron estallar de esa forma sabiendo que no es espontánea? Ningún estallido es espontáneo. Quiere decir que los sedimentos estuvieron como intersticios ahí corriendo y generando nuevos fueguitos. Por eso es digno de reconocerse eso que dice compañero y eso que dicen las compas. También lo traemos aquí. Y también mandamos también saludos al compañero Hernán y a Alejandra y a todos y todas. Muchas gracias, Juan Pablo. Compañeros, si quieren cerramos. Bueno, para cerrar, les quería pedir que escuchemos un poco un pensamiento que se nos estuvo ocurriendo en torno a este contexto y a esta coyuntura. Y después pasaremos lista de manera visual, después de terminar esto, con cada uno de los 43, como lo estamos haciendo cada año. Dice así: ¿cómo incomoda el rostro de Facundo? El rostro sonriente de Facundo Astudillo Castro. ¿Cómo molesta su sonrisa? ¿Cómo molesta ver a un niño de los estratos más humildes ejercer su derecho de ser feliz, de cantar rap, de juntarse y organizarse, de ver a su novia o exnovia, de querer vivir? Molesta y fastidia a esas mentalidades blancocéntricas y eurocéntricas que sienten incomodidad y peligro, porque existe un riesgo de que su status quo o que la supuesta normalidad se vea amenazada. Les preocupa que los nadies puedan sentarse al lado de los que sí son alguien, entre comillas. Para esas mentes coloniales o colonizadas, lo que ahora está puede no estar bien, pero pensar que es mejor que lo que podría estar si hubiera un pueblo organizado, les aterra más. ¿Cómo molestan los rostros de los 43 que se plasman impresos en los carteles que cargan las madres y los padres de aquellos normalistas desaparecidos la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014? Abruman, desafían, se oponen a las construcciones que fomentan la blanquización de la sociedad mexicana. Son rostros indígenas, por consiguiente, son rostros incómodos. Dice una frase desafortunadamente racista y profundamente racista que se acostumbra en México: no hay nada peor que un indio con poder. Y ese imaginario se aloja en las mentes de la población en general. Sienten resquemor de ver cómo se construye poder popular, colectivo, bien de abajo y bien hacia la izquierda del planeta. Cómo molestan los padres, las madres de los 43 y la madre de Facundo Astudillo Castro. Es tan molesto saber que ellos y ellas no se decidieron encerrar en la resignación y el fatalismo. Es tan molesto saber que se organizaron, que se abrazaron, que transformaron su dolor en rabia y su rabia la convirtieron en lucha, en amor a la vida, en amor a la justicia, en dignidad rebelde, solidaridad infinita que no tiene fronteras, fraternidad con los pueblos de nuestra América, con los y las de abajo. La pseudo justicia colonial, patriarcal y adultocéntrica se siente incómoda, eso ya lo sabemos, pero ¿qué tan cómodos o incómodos nos sentimos nosotros y nosotras? Si es algo que nos molesta, tomemos eso como una forma de problematizarnos, de sensibilizarnos, de aprender a construir nuevas prácticas más humanas. Sintamos las injusticias de otras personas como las nuestras. Levantemos la voz de los y las caídas de Colombia, por los genocidios en Chile y en Bolivia, por Santiago Maldonado, por Pichón Escobar,
por Rafael Nahuel, por las niñas calcinadas de Guatemala, por todas las mujeres víctimas de la trata y de los feminicidios, por las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, por las madres de Mayo o Maes de Mayo de Brasil, por los colectivos migrantes que siempre son vilipendiados, y también, claro, por Ayotzinapa, porque hoy, a 6 años, Ayotzi vive y la lucha sigue, y vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias, Iván. Excelente. Gracias a Muy ustedes, amable. compañeros, por estar. Gracias. Gracias a toda la Gracias. gente que se quedó. Gracias, Iván. Gracias a todos, a todas. Emotivo final, muy bueno. Nos Ujú. viendo. Nos vemos.